En la historia de la humanidad hay momentos particulares que destacan como faros de nuestra capacidad para desafiar lo imposible. Uno de esos datos trascendentales que cambió la historia de la humanidad para siempre fue la llegada del hombre a la luna. Este épico viaje no solo simbolizó la conquista de un cuerpo celestial distante, sino que también encapsuló nuestra voluntad de explorar lo desconocido. Por ello te invitamos a que en los próximos minutos nos acompañes a descubrir lo que se esconde detrás de la llegada del hombre a la luna. Sin más preámbulo, ponte cómodo y jala una soda que vamos a comenzar. Desde la antigüedad, nuestra sociedad soñó con viajar a la luna. Los primeros relatos de viajes lunares se remontan a la antigua Grecia, y durante siglos los artistas y los escritores han imaginado este viaje como un símbolo de exploración y el descubrimiento. Sin embargo, en el siglo XX, el sueño de llegar a la luna se convirtió en una realidad. En 1957, la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial Sputnik 1 y comenzó la carrera espacial. Para la década de 1960, esta carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba en pleno apogeo. La conquista de la luna se convirtió en el santo grial de esta competencia cósmica. Después de varios años de experimentos y pruebas por parte de la NASA, se realizó el viaje tripulado por 3 astronautas a nuestro satélite natural. El 20 de julio de 1969, millones de personas en todo el mundo se unieron para presenciar un evento histórico sin precedentes: la llegada de Apolo 11 a la luna. Comandada por Neil Armstrong, seguido por Edwin Aldrin y respaldado por Michael Collins, marcó el pináculo de la exploración espacial. Te cuento cómo fue este hito espacial. El 16 de julio de 1969, la nave, propulsada por un cohete Saturno V y tripulada por los astronautas, despegaba desde el complejo 39A del Centro Espacial Kennedy en Florida. A las 9:32 de la mañana, hora local de Florida, el enorme cohete se elevaba sobre el cielo y 12 minutos después, la tripulación entraba en órbita. Después de 4 días de viaje, tras abandonar la órbita terrestre y entrar en la lunar, Armstrong y Aldrin pasaron al módulo lunar, denominado Águila, mientras que Collins permanecía en el módulo de mando Columbia. El módulo Águila se separó del mando y comenzó a descender para ponerse en la superficie de la luna en el Mar de la Tranquilidad, espacio denominado así por la NASA. Tras varias horas dedicadas a regular la presión del módulo lunar con la luna, ambos astronautas se dispusieron a poner pie en la superficie de la luna. El primero en pisarla fue Neil, el 20 de julio a las 10:56 hora de Florida, ante la mirada de millones de personas alrededor de todo el mundo, que observaron este histórico acontecimiento a través de la televisión. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, declaró Armstrong al dar el primer paso en la superficie lunar. Las palabras resonaron en todo el planeta. Posteriormente, Aldrin se unió a él e iniciaron las tareas de reconocimiento y demás asignadas. Tomaron evidencias fotográficas y transmitieron a través de algunas cámaras. La misión avanzó y se colocaron instrumentos de medición láser, sismógrafos e instrumentos para medir el viento solar. Finalmente concluyó la misión en el territorio selenita, tomando muestras de rocas y arena de la superficie lunar. Volvieron a la nave espacial y retomaron órbita hacia el módulo de mando. Días después regresaban a la Tierra, cayendo el módulo de mando cerca de Hawái, en el Océano Pacífico, siendo un éxito total. Cabe mencionar que al llegar a la Tierra, los astronautas tuvieron que permanecer en cuarentena con la finalidad de evitar la propagación de algún microorganismo. Sin embargo, la llegada del hombre a la luna no está exenta de controversias y teorías de conspiración. A pesar de las innumerables pruebas y testimonios de la misión, algunas aún cuestionan la autenticidad de este logro. Desde entonces, se han realizado múltiples expediciones espaciales tripuladas y no tripuladas. Sin embargo, al día de hoy el hombre no ha vuelto a tocar la superficie lunar. Déjame saber qué opinas de este evento histórico. Te leemos en los comentarios. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.
En la descripción te dejamos algunos enlaces directos a contenido que pudiera ser de tu interés. Recuerda que nosotros somos Cultura Visual y subimos video cada jueves, viernes y domingo, además de algunos otros datos curiosos en la semana. Esperamos que te encuentres de lo mejor y hasta el próximo video.